Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Hola, saludos, ¿cómo están? Eh, la clase de hoy, igual voy a dedicarla a hacer un par de problemas, lo que nos dé tiempo de este tema, ¿verdad? De estos capítulos, perdón, que hemos estado cubriendo, oscilaciones, ondas y sonido. Eh, Voy a hacer un problema eh, volviendo sobre el tema de oscilaciones nuevamente. El problema dice lo siguiente: estos problemas que estoy haciendo son de exámenes que se han aplicado, ¿verdad? Cuando el curso es presencial, ¿verdad? Entonces, el problema lo que dice es que se tiene en bloque 2 kilogramos, la masa es 2 kilogramos, que resbala sin fricción. Se conecta a un resorte ideal con constante de fuerza de 300 newtons sobre metro. Si no me equivoco, es un problema del Sears, del libro de texto que estamos usando. Me parece que es de los primeros, digamos, en los problemas del final de capítulo. Y en esta ocasión lo tomé, ¿verdad? Para aplicarlo, es decir, para ponerlo en el examen. Ok, dice en t igual 0, el bloque tiene una velocidad de menos 4 metros por segundo. Esa es la velocidad inicial en x, menos 4 metros sobre segundo. Igual le pudieron haber dicho que la partícula se movía con una rapidez de 4 metros por segundo hacia la izquierda. Entonces ahí hay que interpretar eso como que hay que ponerle un negativo al 4, ¿verdad? Aquí se lo dicen explícitamente. En t igual 0, el bloque tiene una velocidad, ¿verdad? Y un desplazamiento de 0.2 metros. Entonces, ¿qué le pide? Le dice, parte A, calcule la amplitud y el ángulo de fase. La constante de fase que llamamos phi, ¿verdad? Y luego le dice, escriba una ecuación para la posición en función del tiempo. O sea, Hx como una función del tiempo. ¿Sí? Entonces, este es el problema, digamos, que más aparece, ¿verdad? En esta parte de cinemática. Y básicamente, pues lo que hay que hacer es utilizar las condiciones iniciales que le da el problema, ¿verdad? Entonces, recordemos que, pues, en el libro yo puedo trabajar con esto, ¿verdad? X es igual, en el libro le dan esta solución, X es igual a coseno de omega t más phi, ¿verdad? A es la amplitud, omega es la frecuencia angular, el phi es la constante de fase, y yo puedo también trabajar esto con seno, si yo quisiera, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, que aquí esta constante de fase va a estar desplazada pi medios. Eso es lo único, ¿verdad? Eh, así que no hay problema, ¿verdad? Si es una pregunta, por ejemplo, de marque con X, pues, eh, es decir, se supone que usamos el- la función que le da el libro, ¿verdad? Que el libro trabaja con coseno, si no me equivoco. Bien, entonces, si yo escojo coseno, la velocidad va a ser la derivada de la posición respecto del tiempo. O sea que aquí sería la derivada de coseno es menos seno, ¿verdad? Menos a omega seno de omega t más phi. ¿Ok? Y ahora lo que hago es que le pongo las condiciones, ¿verdad? Entonces, al aplicar las condiciones, tengo que evaluar, ¿verdad? X evaluado en 0, en t igual 0, ¿verdad? Es la posición inicial, X sub 0. Y esa posición inicial es 0.20. Y eso es igual también aquí en A por el coseno
de la omega. Y la omega no me la están dando, el problema, ¿cómo la calcularíamos? Bueno, no me la dan explícitamente, ¿verdad? Pero recuerden que omega es la raíz cuadrada de K, la constante del resorte, entre la masa. Entonces, haciendo ese cálculo, esa omega a mí me dio 12.2. ¿Qué unidades tiene eso? Radianes sobre segundo. Pues aquí sería 12.2 de, bueno, corrección, por cero, porque estoy evaluando en cero, ¿verdad? Más phi. Y esa sería la primera ecuación, usando esta condición, ¿verdad? Entonces, punto 2 es igual a A coseno de phi. A eso se reduce. Y esa sería, digamos, la ecuación 1. Y ahora uso la siguiente, la derivada. Entonces, la derivada es la velocidad Vx evaluado en cero, es la velocidad inicial en x, que esto es igual a menos 4 metros sobre segundo, y esto va a ser igual a menos a por 12.2, ¿verdad? Por el seno de 12.2 por 0 más phi. Y pues aquí entonces me va a quedar este menos, lo puedo cancelar con este menos, ¿verdad? Y me quedaría entonces algo así, 4 es igual a 12.2 por A por el seno de phi. Y ahí tendría la ecuación 2. Entonces vean que tengo un sistema de ecuaciones, ¿verdad? En donde tengo dos ecuaciones y tengo dos incógnitas, ¿verdad? Las incógnitas son la amplitud y la constante de fase. ¿Ok? Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Bueno, aquí yo puedo dividir seno sobre coseno para que me dé tangente y despejar la constante de fase. O puedo elevar al cuadrado cada uno de estos términos, ¿verdad? Y utilizo aquella identidad de trigonometría, ¿verdad? Del colegio. Seno cuadrado de alfa más cos cuadrado de alfa es igual a 1. Entonces lo que hago es que esto lo elevo al cuadrado en ambos lados y esto también lo elevo al cuadrado. Y eso tiene que ser igual a 1. Entonces de aquí yo puedo sacar la amplitud. Es una posibilidad, ¿verdad? O bien dividido esta ecuación entre esta y obtengo tangente, ¿verdad? Cancelo la amplitud, o sea, elimino la amplitud y me quedaría tangente de phi y de ahí puedo despejar phi. Esa parte se las voy a dejar para que ustedes la hagan. A mí me dio el ángulo, es decir, ya poniendo todo, ¿verdad? La x de t que me piden, que es la parte b, la amplitud a mí me dio 0.383 metros. 0.383 metros. Multiplicado por el coseno de 12.2t y el ángulo me dio 1.02. Vean que ese ángulo, recuerden que está en radianes, ¿verdad? No está en grados. En grados sería como aproximadamente 58.5, ¿verdad? Ok. Pero la respuesta, digamos, la forma como correcta es ponerlo en radianes, ¿verdad? Porque este argumento está todo en radianes, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta? Está bien. Bueno, vamos a hacer uno de ondas estacionarias. No hay ninguna pregunta de esto, ¿verdad? Voy a borrar entonces.
este problema les decía que creo que lo tomé textual del libro de Sears, del libro de texto, ¿verdad? Que ustedes usan, que usamos, perdón, en el curso. Y es de la edición 13, ¿verdad? Este otro problema que voy a hacer es de ondas estacionarias. Yo creo que no hemos hecho algo así, ¿verdad? También es de un examen. Y le dan esta ecuación. Le dice que dos ondas que viajan en direcciones opuestas a lo largo de una cuerda fijada en ambos extremos crean una onda estacionaria descrita por, y le dan esto, y de xt es igual a 0.01 seno de 25x por coseno de 1200t. Así. Entonces es el problema de las ondas estacionarias, ¿verdad? Básicamente lo que tengo es una cuerda que está tensa entre ambos extremos que están fijos. Entonces ya sabemos aquí que si por ejemplo la onda oscila en el tercer armónico, por ejemplo, en el segundo, entonces aquí se puede ver esos patrones, ¿verdad? Vamos a continuar leyendo. ¿Qué dice el problema? Dice que la cuerda tiene una densidad lineal de masa de 0.01 kilogramos por metro. O sea, le está diciendo que el mu es 0.01 kilogramos por metro. Y la tensión de la cuerda es aplicada por una masa que cuelga de un extremo. Entonces, ¿qué es lo que me están diciendo realmente? Que de este lado, o sea, el sistema realmente es una cuerda, ¿verdad? Que pasa por una polea. Y de este lado está colgando de una masa. Entonces, este punto, digamos, en la polea es como que si fuera un nodo. Se comporta como un nodo, ¿verdad? De amplitud cero. Y este otro punto de este lado se comporta como un nodo también, cuya amplitud es cero. ¿Ok? Entonces, ahora le dice, si la cuerda vibra en su tercer armónico, ¿qué le está diciendo? Que estamos viendo aquí tres vientres. Tres vientres, o sea que tenemos ¿cuántos nodos? Tenemos 4 nodos, ¿verdad? Y tenemos ¿cuántos antinodos? 3 antinodos. Recuerden que los antinodos son los puntos en el eje X cuya amplitud es máxima, ¿verdad? Los antinodos. Y los nodos son los puntos a lo largo del eje X donde la amplitud es cero o aproximadamente cero. Entonces, el caso de el borde de la polea, ¿verdad? O sea, donde pasa la cuerda, si yo hago un zoom, ¿verdad? Y veo la polea, este punto aquí por donde pasa la cuerda, ¿verdad? Esas poleas tienen como un canal, ¿verdad? Ese punto ahí arriba se comporta como que si fuera un nodo. ¿Ok? Bueno, entonces voy a volverlo a leer quizás para volver a poner todo el dibujo en el contexto del enunciado. El problema dice lo siguiente, dos ondas que viajan en direcciones opuestas, ¿verdad? A lo largo de una cuerda fijada en ambos extremos. ¿Sí? Crean una onda estacionaria descrita por esta ecuación. La cuerda tiene una densidad lineal de masa de 0.01 kilogramos por metro y la tensión de la cuerda es aplicada por una masa que cuelga de un extremo. Si la cuerda vibra en su tercer armónico, o sea, le está diciendo que hay tres vientos, ¿verdad?
o 3 concavidades, o 3 antinodos, como le llaman, ¿verdad? Entonces le dice que calcule lo siguiente, que calcule la longitud de la cuerda. Parte A, halle la longitud de la cuerda. ¿Ok? La parte B le dice que la velocidad de las ondas. ¿De cuáles ondas? De las ondas individuales, ¿verdad? Antes de que, ¿cómo se dice? Antes de que se superpongan, ¿verdad? Ok, luego le dice la masa de la masa colgante. O sea, le está diciendo que hay la masa M mayúscula, que es esta M que puse aquí dentro de la cajita. ¿Okay? Luego la parte D le dice, halle la posición de los primeros 3 antinodos. La posición de los primeros 3 antinodos. Que sería este, ¿verdad? El X1 aquí, el X2 y el X3. Son los primeros 3 antinodos consecutivos. ¿Verdad? No le tienen que meter la palabra consecutivo, ¿verdad? Porque ya sabemos que son 3 vientos, ¿verdad? Que están seguidos. Entonces, la posición es la posición de los 3 consecutivos, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, y la parte E le dice, escriba las ecuaciones de las ondas viajeras que producen la superposición. O sea, escriba las ecuaciones de las ondas individuales. Esa es la parte E, las ondas individuales. Entonces, voy a borrar de este lado. Mm, Bueno, vamos a borrar. ¿Cómo calcularíamos la longitud de la cuerda? Vean que es el problema de la cuerda que se cuantiza, ¿verdad? Dependiendo de la frecuencia. Habíamos dicho que es un mecanismo externo, ¿verdad? Un vibrador que le produce un movimiento armónico simple a uno de los extremos, ¿verdad? Es decir, la cuerda aquí está pegada a un aparato, a una especie como de, no sé cómo decirlo, es como una especie como de extensión, ¿verdad? Del vibrador que hace esa oscilación, que hace ese movimiento armónico simple. Pero realmente este punto es una aproximación de un nodo, porque realmente eso está haciendo así. Lo que pasa es que lo hace tan rápido que ese punto en la cuerda, pues no se distingue cuando hace esa oscilación, sino que siempre se ve aproximadamente aquí, ¿verdad? Pero realmente ese punto se comporta similar a un nodo, pero estrictamente no lo es, porque es, digamos, el extremo de esa extensión que está produciendo esa oscilación. ¿Ok? Pero aquí, pues, lo aproximamos a uno. Bueno, entonces, la parte A me está diciendo que calcule la longitud de la cuerda. Vean que para la longitud de la cuerda, yo puedo utilizar esta ecuación. L, ¿verdad? Es igual a N, es igual a N por lambda N sobre 2, ¿verdad? Y N, recuerden que en el problema de la cuerda, que está fija en ambos extremos, esa N que es, corresponde a un modo particular de vibración, es decir, con una frecuencia dada, ¿verdad? En este caso, el problema dice que la cuerda está vibrando en su tercer armónico. Quiere decir que N es igual a 3, ¿verdad? O en su segundo sobretono, ¿verdad? Entonces, cuidado, en el segundo sobretono, N es igual a 3 también, ¿verdad? Por lo tanto, esa L yo la puedo calcular como 3 medios por el lambda 3.
¿verdad? Y para eso necesito el lambda 3. Entonces, para el lambda 3, yo voy a aplicar esto. El número de onda es 2pi sobre lambda 3. Y de aquí puedo sacar lambda 3. Lambda en el tercer armónico es 2pi entre k. ¿Y quién es k aquí? Recuerden que esto es seno de kx, ¿verdad? Y el coseno es el coseno de omega t. Entonces k es 25. Entonces aquí yo tengo que dividir 2pi entre 25. Y eso me da 0.251. ¿Qué unidades? Metros. Porque vean que todo está en el sistema internacional, ¿verdad? Y ya con eso ya puedo venir y sustituir aquí, ¿verdad? Aquí sería 3 medios. Bueno, si quieren lo ponemos aquí mejor a continuación. L sería 3 medios por el lambda 3. Y ese lambda 3 es 0.251. Y eso a mí me dio 0.377 metros. O sea, aproximadamente 0.38 metros. Esa es la longitud de la cuerda. O sea, casi 40 centímetros. Entonces es un experimento de laboratorio, ¿verdad? Es el experimento el montaje que se hace en el laboratorio, ¿verdad? Cuando se usa un vibrador y una cuerda que pasa por una polea, ¿verdad? Vea que coincide con las dimensiones de una mesa, ¿verdad? En el laboratorio. Ok, esa es la parte A. La parte B le dice que calcule la velocidad. Entonces, para calcular la velocidad de las ondas individuales, que es la misma, esa velocidad es lambda 3 por F3. Lambda 3 yo la tengo, es la longitud de onda, es 0.251 metros. Y me falta la F3. ¿Cómo calculo la F3? Bueno, la F3 es, recuerden que omega es 2pi por F, ¿verdad? Entonces F sería omega entre 2pi. ¿Y quién es este omega? Es el que me da la onda resultante, que en este caso son 1200. Entonces puedo sustituir este omega por 1200. Y hago esa operación, ¿verdad? Esa velocidad a mí me da 47.94 metros sobre segundo, que aproximadamente es 48 metros sobre segundo. Y ahí está la velocidad. Igual la pude haber calculado así, ¿verdad? U es igual a omega entre K, ¿verdad? Entonces aquí yo también pude haber dividido 1200, ¿verdad? Entre 25. Y eso también me hubiera dado me hubiera dado también 48 metros sobre segundo. ¿Ok? ¿De qué otra forma la podría calcular? ¿Quién me puede decir? ¿De qué otra forma puedo yo calcular esta V? Conociendo la amplitud, ¿no? Perdón, Conociendo la amplitud, ¿no? conociendo la amplitud. Ok, bueno, lo que usted dice, conociendo la amplitud, no sé si es que se refiere a esta forma, que U es igual a omega por A. ¿Se refiere Sí, a esa? sí, creo que sí, pero creo que no se podría aplicar. Sí, Sí, bueno, lo que pasa es que recuerden que esta es velocidad máxima en Y. Es la velocidad transversal máxima de un punto que pertenece a la cuerda. ¿De acuerdo? Entonces, y la velocidad que me están pidiendo aquí es la velocidad de propagación de todo el pulso. O sea, de toda la perturbación.
Entonces no hay que confundirlas, ¿verdad? La que usted dice, omega por A, es una velocidad transversal de una partícula que pertenece a la cuerda, que se mueve en dirección vertical hacia arriba o hacia abajo, cuando pasa la perturbación, ¿verdad? Y más bien en la parte B lo que nos piden es la velocidad de la perturbación, ¿ok? Que es constante. Entonces esta no se podría aplicar, salvo que le dijeran, ahora que usted hace, que, o sea, que comenta eso, salvo que en el problema explícitamente le dijeran, ok, calcule la velocidad transversal de un punto en la cuerda. La velocidad transversal máxima de un punto en la cuerda. Entonces ahí sí, es omega por A, ¿verdad? Entonces ahí sí multiplicamos los 1200 por la amplitud. Pero no es esta amplitud, ¿verdad? Ahora vamos a ver por qué, porque es el doble, ¿verdad? Entonces, ¿de qué otra forma yo podría calcular la velocidad? Recuerden que siempre puedo calcularla con la fórmula de la raíz. Vamos a ver si, recordando, ¿cuál era la fórmula de la raíz? V es igual a raíz de la tensión entre mu, ¿verdad? El mu es la densidad lineal, que sí me la dieron, ¿verdad? Yo la tengo. Y en este caso, la masa está colgando, quiere decir que la tensión equilibra a quién? Al peso, ¿verdad? Pero el problema es que no tengo la masa. Entonces aquí la tensión sería m por g, ¿verdad? Pero la masa no la tengo, más bien es una de las preguntas que me están haciendo, ¿verdad? Entonces por ahora no puedo calcular, es decir, no puedo utilizar esta fórmula todavía, ¿verdad? Esa ecuación, porque no conozco explícitamente la tensión, ¿verdad? Entonces, es decir, para respetar el orden del problema, solamente se podría calcular así, ¿verdad? Lambda 3 F3 o bien omega entre, ¿qué dijimos? Entre K. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a la parte C. En la parte C me están pidiendo la masa de la cuerda que está colgando. Entonces, otra vez, vean que es lo que acabo de borrar, que no sé ni por qué lo borré. Tengo la tensión para arriba y tengo el peso hacia abajo. Entonces, aquí la idea es que la velocidad cuadrada es igual a m por g, es decir, la tensión equilibra el peso entre mu, ¿verdad? Y entonces de aquí yo puedo despejar la m. Esa m sería mu por v cuadrado entre g. Entonces aquí sería 0.01 por la velocidad que son 48 al cuadrado entre g que son 9.8. Y ahí yo podría entonces sacar la masa. Esa masa a mí me dio 2.35 kilogramos. Esa es la masa del bloque que está colgando. Entonces, cuidado, no la vayan a confundir esta masa con la masa de la cuerda. Algunas veces le dan las dos. Ok, entonces yo por lo general, ¿verdad? Para no meter las patas, yo siempre a la masa de la cuerda le pongo una M minúscula o M sub C para recordar que es la masa de la cuerda. Y a la masa que está colgando le pongo una M mayúscula. No sé, porque ya las he confundido, ¿verdad? Ok, bueno. Entonces esa es la parte C. ¿Sí? Vamos a la parte D. La parte D le dice que calcule la posición de los primeros 3 antinodos, que obviamente son los primeros 3 consecutivos. ¿Cómo podíamos hacer eso? La posición de los antinodos. Vean que para la posición de los antinodos ya habíamos dado una formulilla, ¿verdad? Aquí, que es esta. X a N, yo le llamo así, la posición de los antinodos, es igual a ¿qué? A N por lambda cuartos. Y recuerden que en antinodos la N solo utiliza números impares. ¿Ok? Bueno, depende como usted ponga la fórmula, ¿verdad? Porque también la podría poner así. N más medio por lambda, me parece. Y entonces aquí la N empieza en 0. 1, 2, 3 y ahí va. Entonces, como uno quiera utilizarla, ¿verdad?
Yo estoy usando esta versión con los números, con la n impar. Y vean que esta n no son los modos normales, ¿de acuerdo? Esa n lo que cuenta son las posiciones en donde hay un antinodo. Entonces, cuidado, se les hace un enredo con eso, ¿verdad? Que voy a quitar esto para quizás no, que no se nos vaya a confundir. Entonces, de ahí, el primer antinodo tiene que estar en 1 multiplicado por lambda, que es 225,1, dividido entre 4. Y eso es 0.063 metros. El siguiente antinodo tiene que estar en 3 por 0.251 entre 4. Y eso me da 0.1883 metros. Y el tercer antinodo, que es el X5, es 5 por 0.251 entre 4. Eso me da 0.314. Quiere decir que las posiciones de los tres antinodos, esta X1, X2 y X3, tienen que ser esto, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la distancia si le preguntaran entre antinodos? La distancia entre antinodos, la distancia entre un antinodo y un antinodo es lambda menos. Siempre, que sean consecutivos, ¿verdad? Entonces aquí sería coger el lambda más bien, 0.251, y dividirlo entre 2. Y esto me da la distancia de un antinodo al otro. O sea, la distancia, digamos, de este punto a este punto. Que sería lo mismo que restarle x3 a x1, ¿cierto? Entonces, hagan esa operación para convencernos, ¿verdad? Tal vez alguien si me la puede hacer, es que no tengo calculadora aquí en este momento. Restemos 0.1883 menos 0.063. Eso me tiene que dar lo mismo que si cogiera .251 y lo divido entre 2. ¿Está bien? Sí, igual, profe. Ok, estamos bien, ¿verdad? Entonces, cuando a ustedes le pidan la distancia de un nodo a un nodo consecutivo, ¿verdad? Es siempre lambda medios. La distancia de un antinodo a un antinodo consecutivos, lambda medios. Y la distancia entre un antinodo y un nodo consecutivos es lambda cuartos. Quiere decir que la distancia entre este nodo y este antinodo es lambda cuartos. Y es cierto, porque es el primero, ¿verdad? Esto es 1 y sería solamente 0.25 entre 4. Ok, entonces siempre la distancia entre un nodo y un antinodo que sean consecutivos es lambda cuartos. Ok, y la última parte del problema le dice que calcule, que escriba, perdón, las ecuaciones de las ondas individuales. Las ecuaciones de las ondas individuales. Entonces ya sabemos que esas ecuaciones tienen la forma. ¿Qué forma tienen? Sería Y1 es igual a A por seno de KX menos omega T. Y la Y2 tiene la forma de A seno de KX más omega T. Vean que la diferencia únicamente es que una de las ondas individuales se mueve hacia la derecha y la otra se mueve hacia la izquierda. La que tiene menos hacia la derecha y la que tiene más hacia la izquierda. ¿Ok? Entonces, de ahí, aquí lo que sabemos es que la forma general de esta ecuación es 2A, ¿verdad? Esto es 2A, seno de KX, coseno de omega T.
Por lo tanto, el 2A, lo que tengo que hacer es coger el 0.01 y hacer esto a medios. Y ya de ahí yo obtengo, a ver si lo estoy haciendo bien. No, mentira, lo estoy haciendo mal, ¿verdad? El 0.01 tengo que igualarlo a 2A. Y de ahí despejo la A, que sería 0.01 entre 2. Eso me da 0.005 metros. Esa es la amplitud de cada una de las ondas individuales. Por lo tanto, al escribirlas, la Y1 tiene que ser 0.05. No se les olvide poner las unidades aquí, ¿verdad? Para delimitar digamos, la parte dimensional. Seno de, ¿quién? KX, ¿quién es K? 25X menos 1200T. Y el Y2 sería, voy a borrar aquí para que no quede tan pegado. Y el Y2 sería entonces 0.005 metros por el seno de 25X más 1200T. ¿Sí? Y ahí tengo las ondas individuales. Le pueden seguir preguntando cosas, ¿verdad? Le podrían decir, bueno, ¿cuál es la velocidad transversal? Se me acaba de ocurrir, ¿verdad? Que lo dijeran. Calcule la velocidad transversal. De la onda resultante. Entonces, la velocidad transversal de la onda resultante es VY, es derivada parcial de Y respecto de T. Esa es la onda resultante, ¿verdad? No la individual. Entonces yo tendría que derivar esta expresión, ¿verdad? Entonces vea que solamente derivo con respecto a T, ¿verdad? Quiere decir que lo que tengo que derivar es coseno, ¿verdad? Entonces aquí quedaría 0.01, que sería como manipularlo como una constante, ¿verdad? Y la derivada de coseno, ¿qué sería? Seno, coseno, ¿verdad? Coseno menos seno, ¿verdad? Entonces aquí sería menos coseno de 1200T por la regla de la cadena, que es multiplicar esto por 1200. ¿Verdad? Quiere decir que aquí me quedaría VY de XT, ¿verdad? En función de X. Va a ser entonces menos 1200 por 0.1 por seno de 25X. Aquí me brinqué la X. Y aquí puse coseno, cuidado, estoy poniendo algo mal, ¿verdad? Derivada de coseno menos seno, ¿verdad? Entonces aquí es seno. Se me fue eso. Aquí quedaría seno de 1200T. Y ahí tengo la velocidad transversal. O sea, en función de X y de T, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, de ahí, si a mí me dieran que cuál es la velocidad transversal, por ejemplo, me tienen que dar el X y el T, ¿verdad? Pero recuerden una cosa, jóvenes, es una onda estacionaria, ¿verdad? Los puntos en la cuerda no se trasladan. O sea, una vez que ocurre la superposición, ¿qué dijimos? O sea, la onda estacionaria no es una onda viajera. Los puntos lo que están haciendo es oscilando con una amplitud de un movimiento armónico simple. Entonces esa X podría ser un nodo o podría ser la X de un antinodo. Ok, entonces, bueno, aquí lo que hay que hacer es probar, ¿verdad? Ya tenemos por ahí una parte de, nos pidieron las posiciones de los antinodos, ¿verdad? Entonces, uno puede comenzar a probar a ver qué pasa, ¿verdad? Es decir, cuál es la velocidad. Por ejemplo, en los nodos, esa velocidad debería ser ¿cómo? ¿Qué creen ustedes? Vean que los nodos son los de amplitud cero. ¿Qué podemos ver ahí en un nodo?
los puntos no están oscilando. O sea, el nodo del punto está fijo, la amplitud es cero. Por lo tanto, la velocidad en cada uno de los nodos tiene que ser como la VY. La VY evaluada en cualquier X que sea la de un nodo, independientemente del tiempo, en cualquier X que sea la de un nodo, tiene que ser cero. Entonces, verifíquenlo ustedes, ¿verdad? Es decir, vayan y calculen la posición de un nodo, cualquiera, y lo sustituyen en esta expresión, ¿verdad? Poniendo la calculadora en radianes y toda la cosa, le tiene que dar cero. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa cuando es la posición de un antinodo? En el caso de la posición de un antinodo, o cualquier valor de X que esté entre un nodo y entre dos nodos, cualquier partícula está oscilando con un movimiento armónico simple, independientemente del punto en donde yo esté, ¿verdad? Entonces ven que la velocidad transversal de la onda resultante, esa velocidad se anula si estoy evaluando esa velocidad en cualquier nodo. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer otro problema. Voy a borrar, no sé si hay alguna pregunta. Bueno. Bueno, este problema es del capítulo, digamos, de lo de sonido, o relacionado con ese tema. Dice que para determinar la profundidad de un pozo, se usa un oscilador de audio de frecuencia ajustable. El instrumento reporta dos resonancias sucesivas, una a 51.5 Hz y la otra a 60 Hz. Halle la profundidad del pozo, es lo que le está pidiendo. Digamos la longitud del pozo. Entonces dice, para determinar la profundidad de un pozo, usted usa un oscilador de audio de frecuencia ajustable. El instrumento reporta dos resonancias sucesivas a 51.5 Hz y 60 Hz. Halle la profundidad del pozo. Eso es un instrumento que utilizan mucho pues los ingenieros, ¿verdad? Por ejemplo, los topógrafos, cuando tienen que precisamente medir la profundidad del pozo, ¿verdad? Porque, es decir, medirlo directamente, ¿verdad? Con una cinta es complicado, ¿verdad? Así que es un aparato similar a lo que usa la policía de tránsito, la famosa pistola esa, ¿verdad? Envía un pulso, una señal, ¿verdad? Y entonces se descodifica, cuando se refleja la onda, ¿verdad? Regresa al aparatito y se descodifica en un número.
Y esa es la forma como la policía de tránsito se da cuenta de que usted viene, ¿cómo se dice? Es decir, que está irrespetando el límite de velocidad, ¿verdad? Porque ellos envían pulsaciones, ¿verdad? Es como disparos que hacen sucesivos, ¿verdad? A ver a quién cogen, ¿verdad? Como dicen. Y entonces la onda llega, pega en el carro y regresa, se refleja, ¿verdad? Y recuerden que la velocidad de las ondas sonoras en el aire es bastante alta, son 343 metros por segundo, ¿verdad? O sea, casi que vuelve otra vez enseguida al aparato y entonces ahí le dice, ok, viene a tanto, ¿verdad? Viene a tanta velocidad. Y ya claro, cuando ya usted se acerca, ya saben quién es, ¿verdad? Bueno, en el aparato este que mide la profundidad del pozo, es lo mismo. Es decir, el ingeniero envía una pulsación, un par de disparos, ¿verdad? Y se reflejan. Cada vez que envían disparo le dan valor. Un valor, digamos, en una frecuencia ajustable. Entonces la persona que está midiendo la profundidad del pozo, lo que hizo fue que lanzó dos señales así, para más o menos tener una idea. Y con esas dos frecuencias, el aparato le da, él puede, digamos, saber, o el aparato le da directamente la profundidad. Entonces, eh, ¿qué vemos en este caso de lo que vimos la última clase, o la penúltima, sobre los tubos? Recuerden que vimos ondas sonoras en tubos eh, abiertos y cerrados, ¿verdad? Entonces vean que en este caso, un pozo, ¿cómo lo podemos visualizar o cómo nos lo podemos imaginar? Como un tubo que está cerrado, ¿verdad? Porque tiene, es decir, tiene un tope, ¿verdad? Que es el fondo del pozo, ¿de acuerdo? Entonces, pues aquí lo que va a pasar es que, como son dos pulsaciones seguidas, una pulsación tiene que corresponder a un modo normal n y la siguiente pulsación tiene que corresponder al modo normal consecutivo, que sería el siguiente, n más 1. Okay, entonces yo puedo hacer lo siguiente. Para la primera frecuencia, L va a ser igual a 2n menos 1 por lambda 1 entre 4. Estoy usando la formulita esta de el tubo cerrado, ¿verdad? Que también le dicen semiabierto. Y esto es 2n menos 1 multiplicado por V entre 4F1, que es, digamos, la primera frecuencia. Y bueno, esto aquí es 2n menos 1 por 343 dividido entre 4 por 51.5. Esa es la primera frecuencia, ¿no? Entonces, la que sigue va a ser 2 por n más 1 menos 1 por lambda 2 entre 4. Y haciendo todo igual, pues lo que me queda es 2n más 1 por 343 dividido entre 4 por la frecuencia en esa pulsación, que es 60. Observe que estas frecuencias son sucesivas, ¿verdad? Entonces a esta yo le llamé F1, pero no necesariamente ese F1 quiere decir que es la frecuencia fundamental. O sea, no le está diciendo eso, solamente que les estamos poniendo un subíndice, ¿verdad? Para decir que esta es Fn, ¿verdad? Y esta es Fn más 1, la siguiente pulsación, ¿verdad? Entonces el aparato me imagino que no lo he usado, ¿verdad? Lo he visto por ahí, pero nunca lo he usado. Me imagino que pueden enviar todas las pulsaciones que quieran, pero lo que hacen es que envían dos y con eso el aparato ya le da, digamos, un estimado de la profundidad del pozo, ¿verdad? Y ya con eso es suficiente, ¿verdad? Es decir, no hace falta bajar hasta el fondo del pozo a ver si es cierto, comprobarlo. Y bueno, pues aquí lo que se hace es que se igualan ambas ecuaciones, ¿verdad? 2n menos 1 entre 4 por 60, bueno, entre 60, entre 51,5, perdón, se iguala a 2n más 1 entre 60.
Observen que el 343 sobre 4 se cancela, ¿verdad? Y me queda una ecuación muy sencilla, ¿verdad? Y resolvemos para n. Y esa n a mí me dio 6.56. De manera que, pues aquí buscamos el entero que se ajuste más, ¿verdad? El que se aproxima más. Y el que se aproxima es 7. ¿Ok? Entonces, con 7, yo puedo calcular ambas longitudes. Y entonces, para esta de aquí arriba, si yo sustituyo el n igual 7, me da 21.6 metros. Y en la siguiente, si sustituyo, ¿verdad? Sería 2 por 7 más 1 por 343 entre 4 por 60. Y esta aquí me da 20, vamos a ver, me da 21.4. Entonces ya aquí el que está utilizando el aparato sabe que el intervalo está entre 21.4 y 21.6. Es decir, la profundidad no puede ser menos profundo que esto, ni más profundo que esto. Y en términos de incertidumbres, esto realmente lo van a reportar así. El pozo tiene una profundidad de 21.5 más menos 0.1 metros. Y eso es lo que va para la bitácora. ¿Sí? Bueno, esto es una aplicación, ¿verdad? Suponiendo que el pozo es un tubo cerrado, ¿verdad? O semiabierto, ¿verdad? Entonces, por eso estoy usando esta ecuación que tiene el 4 ahí abajo, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer otro. Si no hay duda de este. Este problema dice así. El periodo de cierto oscilador armónico simple sujeto a un resorte es de 8 segundos. Si este logra su aceleración máxima en el instante t igual 5, o sea, la A es máxima para t igual 5 segundos, determine la frecuencia angular, o sea, que H omega, y los primeros 3 instantes en que su desplazamiento y velocidad alcanzan sus valores máximos. O sea, halle los primeros 3 instantes, T1, T2, T3, tal que su desplazamiento y velocidad
sean los valores máximos. Este es más, el problema es más, no, pues no es más difícil, sino que un poquito más de cuidado a la hora de leer los datos, ¿verdad? Voy a volverlo a leer. Un problema que salió en un examen de estos, cuando hemos estado presenciales, ¿no? Dice, el periodo de cierto oscilador armónico simple sujeto a un resorte, o sea, es una partícula pegada a un resorte, ese periodo es 8 segundos. Entonces le dice, si este logra su aceleración máxima en el instante t igual 5 segundos, determine la frecuencia angular y los primeros 3 instantes para los cuales el desplazamiento y la velocidad alcanzan los valores máximos. O sea, le está pidiendo T1, T2 y T3 cuando X tiene el valor máximo. ¿Verdad? Y cuando X y cuando V tiene la velocidad máxima. Recuerden que es el problema clásico del oscilador, ¿verdad? Que es un bloque que está pegado a un resorte y quizás es uno de los problemas más relevantes, ¿verdad? De la física clásica, ¿verdad? Se lo van a encontrar por todo lado, ¿verdad? Va a aparecer en métodos matemáticos, ¿verdad? Cuando quieran resolver una ecuación. Va a aparecer en física moderna, va a aparecer en estadística, va a aparecer en termodinámica, es decir, en electromagnetismo, ¿verdad? Entonces, vean la importancia de este problema, ¿verdad? Porque, pues, ha permitido resolver diferentes fenómenos en áreas, digamos, que no están conectadas entre sí, ¿verdad? En física. Ok, ¿cómo empezamos a resolver este problema? La frecuencia angular, si se dan cuenta, es facilísimo, ¿verdad? O sea, esto es muy fácil de resolver, porque de ahí ya sabemos que el periodo es 2pi entre omega, ¿verdad? Y me están diciendo que el periodo es 8. Entonces, por lo tanto, la omega tiene que ser 2pi octavos. 2pi octavos, que eso viene a ser pi cuartos. Segundos a la menos 1, ¿verdad? Eso ya está listo, ¿verdad? Ahora, yo necesito aplicar esta condición, ¿verdad? Que en 5 segundos la aceleración es máxima. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí yo? Bueno, primero que todo, necesito partir de la solución que voy a usar para el oscilador. Yo aquí escogí coseno, pero se puede hacer con seno también, ¿verdad? Entonces, yo escogí que X sea A coseno de omega t más phi. Entonces, si yo escojo coseno, entonces su X va a ser menos omega por A por el seno de omega t más phi. ¿Verdad? Y la A sería que la X sería menos omega cuadrado por A por el coseno de omega t más phi. Ahora, ¿cuáles son los valores máximos de la X? El X máximo, ya dijimos que es más menos la amplitud, ¿verdad? El V máximo, ¿cuál es? El V máximo es omega por A. Y el A máximo es omega cuadrado por A. Sin los menos, ¿verdad? Porque aquí yo estoy, me interesan, digamos, las magnitudes. Ahora bien, ¿qué condición requiero yo para que esto se parezca a esto? ¿Qué debería yo decir entonces? Para que, para que se parezcan en valor absoluto, ¿verdad? Aquí la única condición posible es que el coseno de omega t más phi sea igual a ¿qué? Sea igual a menos 1. ¿Cierto? Para que este menos se cancele con este menos y me quede el valor positivo. ¿De acuerdo?
Y entonces esto va a ocurrir cuando coseno de omega, que es pi cuartos, multiplicado por 5, porque es en 5 segundos que me lo están diciendo, más phi, es igual a menos 1. Y despejando esto, me queda que phi es igual a menos pi cuartos. Entonces ya tengo phi. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Está claro esto de por qué cogí el coseno y lo igualé a menos 1? Necesito que se cancele este menos con este menos, ¿verdad? Con este menos. Para que me quede precisamente el valor máximo. Ok, entonces ya yo conseguí con esto el ángulo de fase. ¿Y qué voy a hacer ahora? Me voy a devolver a escribir la posición. Entonces la posición ahora va a ser, o sea, con esto vuelvo aquí. Entonces la posición va a ser x de t, va a ser igual a A por el coseno de pi cuartos t menos pi cuartos. Y la única forma que esta x sea máxima más a es que todo este coseno sea igual a 1. Y nuevamente, ¿verdad? Agarro coseno de pi cuartos por t menos pi cuartos y lo igualo aquí a 1 positivo. Y lo que voy a hacer es que despejo el argumento. Entonces voy a borrar por aquí. Y me queda esto. Pi cuartos por t menos 1. ¿Verdad? Ahí factoricé pi cuartos dentro del argumento. Eso es cierto solo si el argumento es 0, 2pi, 4pi, es decir, múltiplos que convergen a n, sí, que convergen a un múltiplo entero de pi. ¿Ok? Entonces, estos son los tres primeros, ¿verdad? O sea, este es el instante T1, T2, T3. Entonces, no lo dejémoslo en 4, ¿verdad? Quiere decir que entonces, para que X sea máximo, o sea, sea igual a más A, tengo que despejar esto para cada uno de estos valores. Y entonces resulta que para el primero, T1 es 0. Para el siguiente instante, T2 es, a mí me da 9 segundos. Para el siguiente instante, a mí me da 17 segundos. O sea, en cada uno de esos instantes, ¿verdad? Vea que estos no son intervalos, son instantes. En cada uno de esos instantes, el bloque está en la posición máxima, en masa. Entonces, él está oscilando, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, empieza en 0. Posiblemente está aquí, lo soltaron. ¿Ok? Y empieza. Cuando el cronómetro marca 9 segundos, está aquí. Cuando el cronómetro marca 17 segundos, está aquí. Y para la velocidad, pues hacemos lo mismo. Para la velocidad yo lo que voy a hacer es que el pi cuartos por t menos 1, perdón, el seno de pi cuartos por t
menos pi cuartos sea igual a menos 1. Menos, ¿verdad? Para que se cancele con el menos de la velocidad máxima. Porque recuerden que la velocidad máxima me dio omega por a, ¿verdad? Entonces necesito que es positiva, entonces necesito poner esto negativo, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces esto ocurre cuando pi cuartos por t menos 1 es igual a 3 pi medios, ¿verdad? 5 pi medios, coma, 7 pi medios. Y ahí están los primeros 3 instantes, ¿verdad? Entonces luego lo que hago es que despejo cada uno de ellos, ¿verdad? O sea, lo hago por separado, ¿verdad? Cojo este, lo igualo a 3 pi medios, este lo igualo a 5 pi medios y voy generando cada instante, ¿verdad? Entonces el primer instante es 7 segundos. El siguiente instante es 15 segundos. Y el siguiente instante es 23 segundos. Quiere decir que cuando está en 7 segundos, está pasando por la posición de equilibrio. Y luego, cuando son 15 segundos, nuevamente está pasando por la posición de equilibrio, moviéndose, pasando por la posición de equilibrio, ¿verdad? Y igual, cuando pasan 23 segundos, igual, ¿verdad? Entonces vean que no hay una secuencia entre estos intervalos, ¿verdad? Es decir, no hay ningún comportamiento que se repita aquí, ¿verdad? Porque, es decir, aquí no es la mitad, y de 15 a 23 van 8, o sea que no hay ninguna regularidad que podamos encontrar restando instantes, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, jóvenes, voy a quedar aquí con este material. La próxima semana empezaríamos con el tema de termodinámica. Y el examen, el segundo parcial, está para el 9 de octubre, ¿verdad? Ya habíamos dicho que es el sábado antes de que salgamos a la semana de desconexión. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? No hay dudas. Ok. Bueno, entonces vamos a quedar aquí. Y entonces, pues, nos vemos la próxima semana, ¿verdad? Para empezar con el tema de termodinámica, que es digamos, el último tema que se evalúa en el curso, ¿verdad? Que se compone de 4 capítulos. ¿Ok? Bueno, entonces nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Muchas gracias, profe. Ok, hasta luego.